Hola, buenas tardes. Comenzamos repasando las noticias más importantes del día. El Fondo Monetario Internacional espera que las economías avanzadas crecerán en 2021 un 5,1% frente al 4,3% esperado en enero y un 3,6% el próximo año, medio punto más de lo anticipado anteriormente, mientras que las economías emergentes crecerán un 6,7% en 2021 frente al 6,3% estimado previamente y un 5% en 2022, en línea con el pronóstico precedente. La institución habla de una recuperación incompleta y a múltiples velocidades, con diferencias no solo entre los países, sino también entre los distintos sectores económicos, lo que implica un aumento de la desigualdad, al tiempo que alerta de las divergencias que también se observan entre la valoración de los activos en el mercado y el resto de la economía. En cualquier caso, el fondo advierte de que sus proyecciones se hallan bajo un elevado grado de incertidumbre, con numerosos factores que pueden influir al alza o a la baja, subrayando que en gran medida dependen de cómo se desarrolle la carrera entre las vacunas y la enfermedad, ya que un mayor progreso en la vacunación supondría un impulso alcista para los pronósticos, mientras que la aparición de nuevas variantes del virus que escapen del efecto de las vacunas llevaría a una significativa revisión a la baja. La consejera económica y directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional ha repasado así las proyecciones del FMI de crecimiento de la economía mundial. Additional fiscal support in large economies, particularly the United States, has further improved the outlook. We are now projecting a stronger recovery for the global economy compared with our January forecast, with growth projected to be 6% in 2021 and 4.4% in 2022, after an estimated historic contraction of minus 3.3% in 2020. Nonetheless, the future presents daunting challenges. The pandemic is yet to be defeated, and virus cases are accelerating in many countries. El apoyo fiscal adicional en las mayores economías, especialmente en Estados Unidos, ha mejorado las previsiones. Ahora proyectamos una mayor recuperación en la economía mundial, con un crecimiento del 6% en 2021 y un crecimiento del 4,4% en 2022, tras una histórica contracción del 3% en 2020. La pandemia todavía debe ser vencida y los casos de contagio siguen acelerándose en muchos países. El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015, y baja de los 4 millones. Trabajo ha atribuido este recorte del desempleo a los menores restricciones a la actividad económica por la superación de la tercera ola de la pandemia. En marzo de 2020, justo cuando la COVID hacía su aparición en el mundo, el desempleo subió en 302.365 personas, 5 veces más que en marzo de este año. Este retroceso pone fin a 5 meses consecutivos de aumentos. El volumen total de parados alcanzó, al finalizar el tercer mes del año, la cifra de 3.949.640 desempleados. Este dato no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo. La Seguridad Social gana 70.790 afiliados en marzo y 115.913 trabajadores salen del ERTE. El número total de ocupados es de 18.920.902 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos desestacionalizados y corregidos de calendario, el sistema perdió 45.438 cotizantes en marzo, hasta un total de 19.029 ocupados, encadenado 2 meses consecutivos de retrocesos en la serie desestacionalizada. De esta bajada desestacionalizada de 45.000 cotizantes, 20.000 procedían de la rama de agricultura, ganadería y pesca. El presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, aseguraba ayer que la máxima prioridad del gobierno debe ser prorrogar los ERTE. Por eso es fundamental en estos momentos seguir extendiendo ese escudo social. El tejido empresarial está en estos momentos bastante herido.
Los ERTE se tienen que prorrogar como mínimo hasta el 31 de diciembre de este año. Esta tiene que ser la prioridad de nuestro país. Ya se tendría que estar negociando la prórroga de los ERTE. Este tiene que ser el primer punto en la agenda del diálogo social. El desempleo de la eurozona se mantiene sin cambios en el mes de febrero. La tasa de desempleo se mantiene en el 8,3% en los 19 países que comparten el euro. El número de personas desempleadas en febrero aumenta a 13.571 personas, 48 más en comparación con el mes anterior. Entre los distintos países, la República Checa y Polonia presentan las tasas de desempleo más bajas del bloque, apenas por encima del 3%. Alemania tiene una tasa de desempleo del 4,5%. En contraste, las tasas de desempleo más altas se registran en España con un 16,1%, Italia 10,2% y Lituania un 9,6%. El foco puesto hoy también en la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció ayer que propondrá a los países del G20 crear un impuesto global para las grandes corporaciones o de sociedades a nivel mundial con un tipo mínimo y común. El objetivo de acordar una tasa impositiva corporativa mínima global sería el de poner fin a una carrera de 30 años a la baja entre los diferentes países. Apunta además que la iniciativa también va a contribuir a poner fin a la competencia fiscal entre regiones. En cuanto a política económica, Partido Popular y Ciudadanos defienden en el Congreso dos propuestas con medidas para compensar a negocios de la hostelería afectados por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Entre las medidas, sendos fondos para ayudas directas de cuantías superiores a 7.000 millones de euros aprobada por el Gobierno para empresas en crisis. Así, la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja debatirá este martes dos proposiciones no de ley de estas formaciones en las que plantean ampliar esta línea de ayudas. Por otro lado, el Partido Popular defiende también en el hemiciclo la sustitución del impuesto de matriculación de los vehículos y compensar así esta pérdida de ingresos con un impuesto medioambiental para gravar únicamente a los vehículos menos seguros y más contaminantes. Este impuesto, según la propuesta que los populares defenderán en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, se aplicaría de forma gradual y tras un periodo transitorio. La llegada de turistas internacionales se hunde un 93,6% en febrero y el gasto cae hasta los 322 millones de euros como consecuencia de la tercera ola de la pandemia, según el Instituto Nacional de Estadística. Con el fuerte retroceso de febrero, algo superior al de enero, se encadenan ya 12 meses consecutivos de descensos en el número de turistas internacionales. China está acuñando el yuan digital. No se trata de una moneda nueva, sino que el país asiático está transformando parte del efectivo en circulación en código informático. Ese es el objetivo del futuro yuan, sustituir parte de las monedas y billetes por su versión digital. El dinero estará controlado por el Banco Popular de China, el organismo central que también se encarga de su emisión. El yuan digital será una forma de reducir aún más el efectivo, según China. El mercado de las criptomonedas ha alcanzado por primera vez una capitalización de 2 billones de dólares. En apenas 2 meses, el valor del mercado de las criptodivisas se ha duplicado, impulsado por el Bitcoin y el Ether. La más popular, el Bitcoin, supone la mitad del valor del total del mercado. El caso Archegos pasa factura a Credit Suisse. El banco suizo ha anunciado la salida de varios altos cargos y ha propuesto un recorte de dividendo, mientras sopesa las pérdidas millonarias provocadas por los fondos de cobertura Archegos y Grisil. Las pérdidas se cifran en unos 4.400 millones de francos suizos. CaixaBank ha comunicado hoy a los sindicatos que el próximo 13 de abril van a arrancar los contactos para negociar el ajuste de plantilla tras la fusión de Bankia. CaixaBank todavía no ha dado ningún tipo de orientación acerca de a cuántas personas puede afectar el recorte de la plantilla.
Telefónica podría recibir ya esta semana las primeras ofertas por su filial de cables submarinos valorado en 2.000 millones de euros. Según publica 5 días, la operación se enmarca en el proceso de desinversiones puesto en marcha por José María Álvarez Pañete para reducir los niveles de deuda. La empresa está concretando la venta y prevé recibir en los próximos días las primeras ofertas no vinculantes. Empresas de energías renovables como Solaria, Acciona o RI caen este martes en la bolsa española después de conocerse que Estados Unidos ha abierto una investigación por la supuesta venta por debajo del precio de coste de varios productores y exportadores de componentes eólicos españoles en ese país. El Departamento de Comercio norteamericano ha determinado que firmas como Acciona o Siemens Gamesa exportan por debajo del coste en el país norteamericano. 1.273 millones de euros es la cifra que figura en el contrato que se ha adjudicado a Ferrovial para llevar a cabo las obras de construcción y el mantenimiento de un tramo de la autopista estadounidense I-35 ubicada en San Antonio, Texas. Según informa la compañía española en un comunicado, dicho contrato se va a ejecutar a través de un consorcio liderado por sus filiales Ferrovial Construcción a partir de 2022. H&M plantea un ERE en España que va a afectar a un máximo de 1.100 trabajadores. Va a ejecutar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo en el país, según informó la empresa. La firma explicó que la industria de retail está experimentando un gran cambio como consecuencia de la digitalización, la modificación en el comportamiento de los consumidores y el constante crecimiento del canal online. El Tribunal Supremo de Estados Unidos da la razón a Google en su disputa por Oracle y podrá hacer uso legal de los fragmentos imprescindibles de la interfaz de Java en Android. Con esta decisión, el gigante buscador podrá utilizarlo sin que esta copia constituya una violación de la protección de las leyes de derechos de autor, revocando así una sentencia anterior favorable a Oracle. El alto tribunal concluye que, al revisar esta decisión, asumen que el material estaba protegido por derechos de autor. GameStop venderá 3,5 millones de acciones, el 5% del total de sus títulos. La cadena de tiendas de videojuegos quiere recaudar 650 millones de dólares con este movimiento. Así, la compañía quiere recoger beneficios tras el rally que inició en enero y que tras varias subidas y bajadas sitúa la acción en los 186,95 dólares. 10.360 nuevos contagios y 85 fallecidos. Son las cifras que nos deja la pandemia este lunes. La incidencia acumulada sube a 163,37 casos por cada 100.000 habitantes, 11 puntos más que el sábado. Los indicadores se mantienen al alza en casi todas las comunidades autónomas y también se incrementa la transmisión, al igual que está sucediendo en el resto de Europa. Castilla y León cierra de nuevo el interior de la hostelería en 21 municipios de 7 provincias. El nivel de letalidad de esta cuarta ola es ligeramente inferior al de la anterior, posiblemente como consecuencia de la vacunación. Y 1.200.000 dosis de vacunas de Pfizer es la cifra que llegaba ayer lunes a España y que ya se ha repartido por las comunidades autónomas. Y así será cada lunes durante el mes de abril con estos viales junto a los de AstraZeneca, Moderna y Janssen. El Gobierno confía en que se podrá cumplir el objetivo de tener a un 70% de la población vacunada en verano. Durante la próxima semana, en España serán más las personas vacunadas con pauta completa, es decir, con las 2 dosis, que el número de personas que han notificado el contagio. En segundo lugar, que en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas los que estén vacunados con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de españoles y españolas. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y les anuncio que en la semana del 19 de julio queremos que sean 25 millones de compatriotas las personas vacunadas. Lograremos, en consecuencia, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
Es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. Manuel, ¿cómo estamos allá en España? Muy buenas tardes. Pues aquí muy contentos, celebrando estas fiestas de Pascua, regresando ya a chambear. Y bueno, pues la bolsa mexicana está cotizando hoy. Les comparto rapidísimamente los datos. Estamos en terrenos negativos. Sin embargo, hay un mix aquí en terrenos positivos, pues lo que podemos ver, sectores como lo es logística, que lo encabeza la parte de tracción está 3.65 arriba. La parte de medios como Televisa CPO, 2.64 arriba. La parte de extracción de minerales, lo que es Peñoles, con 2.55 arriba. Y la parte financiera, que lo encabeza Gentera, 2.47 arriba. Aquí, si nos bajamos unos 3 escalones, podemos ver a CADU. Hoy lo acaban de nombrar como el Financial Magazine en Environmental Financial Magazine, como una de las principales empresas ganadora del proyecto verde. Esto es pues precisamente encabezando esta recientemente colocación que tuvo a través de la Bolsa Institucional de Valores, Viva, por casi 21 millones de euros. Y es básicamente, mañana vamos a estar hablando un poco más a detalle sobre esta colocación y todos los actores que estuvieron atrás de esta colocación. Y bueno, pues sin más preámbulos, estamos ahorita en terrenos de elecciones aquí en México y pues como siempre nuestro invitado de lujo, mi querido Manuel. Así es, José Ricardo. Hoy tenemos con nosotros a don Gerardo Herrera. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un gran saludo desde México. Buenos días en México. Buenas tardes en España. Muchas gracias, igualmente. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente, como dice nuestro compañero José Ricardo, de las elecciones en México. ¿Qué hace diferente estas elecciones en México del próximo junio? Pues para empezar, Manuel, son las elecciones más grandes en la historia de México. ¿Por qué? Porque excepto el presidente del país, todo prácticamente está en juego, excepto el presidente y la Cámara de Senadores. Hay elecciones de la Cámara de Diputados Federal, hay elecciones de los congresos locales. México tiene 32 estados, entonces en 30 de esos 32 hay elecciones. Hay la elección de diputados federal, como ya mencioné, y están en juego 15 gobernaturas, 15 gobernadores de los 32, además de una gran cantidad, miles de municipios, lo que vendrían siendo los ayuntamientos. Entonces, México nunca ha tenido tantas elecciones sincronizadas. Históricamente estaban repartidas en años diferentes, no coincidían, y se hizo un esfuerzo a lo largo de los años para sincronizarlas y reducir el gasto, reducir el número de campañas, etc. Entonces, nunca ha habido tantos puestos de elección en México en juego. Eso es lo primero, la magnitud. La segunda, Manuel, ha habido una percepción, y de hecho se hace eco de esa percepción una nota publicada hace una semana por Citibanamex, la subsidiaria mexicana del conglomerado norteamericano Citibank, que rara vez opinan sobre cuestiones o desarrollo político, y sacaron una nota donde se hace justamente el señalamiento de que varias de las medidas de política de la actual administración, recordemos que México eligió un nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2018, el primer presidente de izquierda. México no había tenido como tal partidos de izquierda en el poder. Y que en los 2 últimos años pues ha tomado ciertas medidas de política que se han percibido como poco amigables hacia el sector privado. Empresas, sobre todo en el sector energético, energía, electricidad, se han visto afectadas. Por ejemplo, Manuel, podríamos comentar el caso de Iberdrola, que ha sido directamente afectada por algunas decisiones, lo cual llevó a Iberdrola a cancelar una inversión en México hace unos meses. Entonces, el segundo gran factor es la importancia de política económica. ¿Sí? ¿Cuál es el rumbo de la política económica? Y sí se ve estas elecciones como una oportunidad de balancear el poder que tiene el actual partido gobernante, que es un partido de izquierda, y que en 2018 ganaron la presidencia, ganaron la Cámara de Diputados, la mayoría ahí para poder hacer reformas a la Constitución, por ejemplo. Actualmente sí tienen esa mayoría.
ganaron la mayor parte de los congresos locales, ganaron varias de las gubernaturas, etcétera. Entonces se ve como una gran oportunidad de un balanceo, ¿sí? De un balanceo de fuerzas políticas que permita una política económica que no sea percibida tan agresiva, para darle a la audiencia cierta idea. En estos momentos Morena controla, el partido en el poder, el partido del actual presidente, controla 18 de los 32 congresos locales. Se estima que en estas elecciones ese número podría bajar de 18 a 12 o 14. De las 15 gobernaturas en juego. Hace un año, Manuel, si me hubieras preguntado, te diría que pues Morena, el partido gobernante, va a ganar 13, 14, si no es que las 15. En estos momentos, un año después de los efectos de la pandemia, de la crisis económica, que hay mucho cuestionamiento en diversos sectores por las políticas elegidas, por las decisiones políticas tomadas, se estima que Morena va a seguir ganando un buen número de esos estados, 7, 8, 9, pero de los demás está en el aire. En varios de ellos realmente las condiciones han cambiado en los últimos meses. Creo que es bueno señalar en particular un estado, Nuevo León, que es un poco la joya de la corona, como le diríamos en México. Tal vez después del Distrito Federal, después de la Ciudad de México, es el estado más rico del país, es el que hace frontera con Estados Unidos, es el corazón de toda la industria maquiladora y de la integración comercial con los norteamericanos. Hace unos meses parecía que Morena hace 2, 3 meses, parecía que Morena podría llevarse el Estado. En estos momentos la situación ha cambiado mucho con las encuestas y pues parece que podrían perderlo. Entonces, ciertamente son elecciones muy importantes políticamente para el país, económicamente para el clima de negocios y definitivamente para los mercados financieros que están al pendiente del resultado. Gerardo, finalmente se nos acaba el tiempo. Quisiera preguntarte, estas condiciones económicas y obviamente las financieras, ¿cuál va a ser el impacto de estas elecciones en estos dos temas, Gerardo? Bien, dependiendo del resultado, podría cambiar sobre todo el clima de negocios y el clima de inversión. México ha sufrido la salida de capitales en los últimos meses, la cancelación de proyectos como el que comenté de Iberdrola, precisamente por esta percepción de la cual se hace eco Citibanamex, esta percepción de que hay un clima poco propicio, o como dice literalmente la nota, una postura menos amigable hacia los mercados y el sector privado. Si esto cambiara en las elecciones intermedias de principios de junio, definitivamente se vería un efecto positivo sobre los mercados financieros y sobre la inversión extranjera. Perfecto, Gerardo. Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rismark Financial Institute. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ricardo. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Gerardo. José Ricardo, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Manuel. Bueno, pues vemos ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, donde habla de la inteligencia artificial para aumentar las ventas. Vemos esa entrevista, pero nosotros volvemos mañana. No se pierdan a las 7 negocios de carne y hueso. Buenas tardes. Adiós. Hello, welcome to Global Vision. I'm extremely happy because we're going to speak today about artificial intelligence with Jerry Abiok, and I'm very excited because I don't know so much about the subject in particular, but I think that with you today, we're going to be able to really get educated about it. So that's why I'm so excited. So welcome. Hey, thanks, Priscilla. Thanks for having me on. Glad to be here. Well, the first question that I would like to ask is, who is Jerry Abiok? Yes. What is your background? Tell us all about yourself. Yeah, absolutely. So again, my name is Jerry Abiok, and I am a co-founder of Standard Insights. And what Standard Insights is, it's an AI as a service growth marketing platform. And a little bit about me, I've got roughly 25 years of sales and marketing experience. And roughly 10 years ago, I left the corporate world. And when I did that, I started my own business, helping software companies with sales and marketing initiatives. And along the way, I've had some great clients and not so great clients. And one of those not so great clients was another
AI company that I worked with 5 years ago. And when that failed and learned some lessons there through serendipitous events, I was able to fortunately co-found Standard Insights, and here we are today. Wonderful. And what is AI for you? So artificial intelligence in a real Cliff Notes level is getting a computer to think and act like a human. So there's one level of AI that does pattern recognition, and we're seeing this with Amazon and their product recommendations, Netflix and their movie recommendations, and it can come in variety. AI can be used in a variety of ways, like self-driving cars, the cashierless grocery stores where you walk in and you walk out, and a lot of different things. So AI can have a lot of different applications across the board, across many different verticals. And what drove you into that direction? How you get in touch with AI? Yeah, so it went back. So I had mentioned earlier where I had a client, my first experience with working with an artificial intelligence company. And while that company, it failed, but there were a couple lessons that I learned there. Number one, the first lesson I learned, whatever software platform that you have, it has to be easy to use and solve your potential clients or your client's business problem. And number two, the biggest thing I learned was that AI is at that time was just a growing business, growing phenomenon. So much so that Grandview Research put out a study that by 2025, the AI market will be close to a $500 billion industry. So that's what really drew me to the career and now co-founding a startup using artificial intelligence. And what Standard Insight does? Can you explain us a little bit of the services that you provide? Yeah, so Standard Insights is an AI as a service growth marketing platform. So what we do is we help businesses prioritize and execute data-driven omni-channel campaigns. So this could be text, email, social media, or old-fashioned phone call. And why this is important, it helps businesses target the right person with the right product or service at the right time. So this can drive both top and bottom line growth. And it, in essence, it helps one's business become competitive with marketing precision using artificial intelligence. And can you please give us an example about, for example, how these services really improve sales or the marketing for a company? Yeah, so here's one of our clients. So this is, I don't know if you can see it right here. It's a menu for a Thai restaurant up the street. So they have 50 menu items. You got appetizers, desserts, and then you've got the main dishes, curry, stir-fried, fried rice, and noodles. And within that, you've got choices, beef, chicken, seafood, veggies, and beneath that, you've got choices of heat levels, extra hot, mild, and medium. And then on top of that, they've got a big wine and beer selection with close to 100 available drink items. And now what artificial intelligence does, it can help personalize recommendations that are suited to either one of us. So just similar to what Amazon is doing. So now using artificial intelligence based on my past order history compared to others like me and like Priscilla, your order history compared to others like you, it can make predictions that are relevant to you. Wow. So it can make dishes that are relevant to me. If I like beef curry, Thai hot, and then upsell, cross-sell with appetizers and drinks. So it can take your average order value, which is $30, and just by slight recommendations can increase that from $30 to $40. That's $10, but it's 30% increase in average order value. And it can do the same for you as well. So you and I could walk into the restaurant, put in our information, and it could recommend us two totally different menu and drink items that are relevant to us. And once that happens, the average order value tends to go up. Wow, impressive. I love it.
Why is data driven so important for businesses? Yeah, so in today's day and age, guessing can cost you money. And the more precise you are with your marketing efforts and marketing initiatives, the better chance that you'll have to retarget your existing customers and get them to buy over and over again. Has COVID impacted your particular business? Yeah, and I know COVID has been, negative, not only here in the States, but around the world, because we deal with clients internationally. But to us, it's been a blessing, more so with the concept of digital transformation. Things are being done on the phone, whether it's curbside pickup, all the ordering, all the orderings being done here now. Companies want it to be measured. You've got social distancing, and not only the social distancing aspect, but now labor costs are increasing. Now you've got the minimum wage here stateside. It's $7.25, I believe. Now it's projected to more than double. And if you can imagine, more than doubling that can have a significant impact on businesses. So AI can help mitigate labor costs. So to your point, yeah, COVID, while it's been disastrous, it's been a positive impact on our business. What influence do you think that AI is going to have in our future in the United States, and what kind of trends you could share with us that we need to look up to? Yeah, I think it's just going to grow. I'm here, we're based out of the US in Fort Myers, Florida, but we're growing rapidly. It started locally, but growing nationally and internationally. We're talking to potential targets in Europe and France right now. And at the end of last year, we expanded into Latin America. So now we've got a partner there. They're doing digital menus, but they've hired us, and now we're partnering with them. So now they're using artificial intelligence in their digital menu and their retail menu, endeavors. And why we decided to do that, because Spanish speaking, I believe it's the fourth largest language in the world. So you have English, Mandarin Chinese, Hindi, and then Spanish. So we wanted to capture that market as well. And is there any trends that you see in the future? What is the kind of future that AI is going to have in our lives? Yeah, I think it's going to be ever present. I mean, COVID was the impetus to accelerate the AI efforts. So prior to COVID, yes, we were ordering on our phone a little bit for restaurants, but mainly we were calling in. But COVID has accelerated that. And it's been said that prior to COVID, AI-driven technologies, there were maybe 3 to 4 years out. It's like, hey, this is nice to have, but now companies are implementing AI solutions now, as we speak. So yeah, the opportunity is tremendous. There's a book I have right in front of me. It's Competing in the Age of AI. So written by Marco Iansanti and Karim Lakhani. So I believe they're professors out of Harvard, I believe. And one of the most powerful quotes in the book that it says at the first chapters is that if the virus doesn't kill you, your competitors will. So meaning in a nutshell, and what this whole book centers around is that artificial intelligence, it's here to stay. And companies that don't embrace it could harm them and their bottom line. So yeah, artificial intelligence is here to stay. It was down here prior to COVID. Now it has the growth momentum has accelerated tremendously. And just to conclude, what advices you would give to businesses that they would like to implement AI in these businesses? What is the first steps that they should take, and what do you advise them to do if they want to switch now and rely more in AI?
So I would advise them to get out of their comfort zone and look at technologies that can help grow their business. I mean, we live in challenging times right now. We've got COVID, some businesses have been hit hard. And then even if COVID ended today, you've got to deal with rising labor costs. So these two factors, COVID and you got the social distancing, and now you've got rising labor costs, you know, something's going to give. You either have to, hopefully you can survive, but either you shut down or, you know, do something about it. And I feel that AI and AI driven tools can help do that. It can help businesses not only survive, but grow. And typically with AI tools, they're a lot less expensive than, you know, labor costs. So thank you, Jerry, because I think you give us an insight and an outlook about where are we going and how business could definitely benefit in the marketing and sales with AI. So for me, it has been extremely interesting conversation and educational. So I thank you so much for that. And thank you for being here with us today. Hey, thanks for having me on. Appreciate it. Thank you. Thank you.